Si nos ponemos protección solar para protegernos contra los rayos de sol, también deberíamos hacer lo mismo con nuestros ojos. Unas buenas gafas de sol pueden evitar que nos estropeemos la vista. Y atención, porque los expertos dicen que no vale cualquiera. Y lo que está claro es que las gafas de sol pues son para eso, para protegernos del sol, así que en sitios cerrados y con luz artificial hay que quitárselas, porque ante todo hay que protegerse, Patricia, y nos preocupamos cada vez más. Sí, cada vez nos preocupamos más, tanto lo que es por las gafas de sol a la hora de protegernos la vista, que es algo muy importante, como también lo que es la moda, que de hecho también se venden más gafas de sol, ya no solo para proteger, sino también como un complemento más de la moda. Y por modelo será, ¿no? Porque aquí tenemos un montón. Sí, hay variedad, hay de hombre, hay de mujer, niños, para persona más mayor, caras estrechas, caras grandes, aunque lo que más sobre todo se lleva este año es la gafa grande. Pues vamos a ver la moda de gafas de sol de este verano 2007. Patricia, y sí que vienen grandes este año las gafas, porque aquí Tamara lleva unas pedazos de gafas. Sí, exacto. Lo que más viene es gafa grande. Como por ejemplo puedes ver en este modelo, viene mucho lo que es el tono blanco, las varillas lo que son anchas, el tono degradado de la lente, que por arriba es un poquito más oscuro, aunque aquí no se aprecie mucho, pero sí, y por debajo es un poquito más claro. Luego la pasta es lo que más, el material que más, mucho más que el metal. Luego tiene lo que es, como puedes comprobar, las letras de IG, de Dolce & Gabbana, y llevan el strass, que el strass sí que viene también mucho incorporado en la gafa de sol este año. Y aunque los cristales los vemos de diferentes colores, ¿las lentes nos protegen igual? Sí, exacto. Las gafas llevan lo que es una protección al ojo del 100% contra los rayos UVA. Luego está lo que es el filtro, que va del 1 al 4 dependiendo de la tonalidad de la lente. Por ejemplo, lo que es un tono oscuro siempre va a quitar la luz más que un tono claro. Y así, dependiendo de la tonalidad, contra más oscura, más quitará la luz. ¿Y todas estas gafas son de mujer, son de hombre, nos sirven para ambos sexos? La mayor parte de las gafas son unisex, sirven tanto para hombre como para mujer. Y hay pocos modelos que se distingan solo de hombre o solo de mujer, como muchas veces se piensa cuando se entra a una tienda de gafas de sol. Y lo que está claro es que siempre se vuelve un poco pues a años atrás, porque estas gafas las tenía mi padre en los 60 o en los 70. Sí, es un clásico de Ray-Ban, siempre se ha llevado esa gafa y ahora vuelve otra vez de moda. Las lentes son minerales, lo que significa que la gafa en sí pues se va a rayar menos que otro tipo de lente, pero por contra, si se cae al suelo, tiende pues más a la rotura que el otro tipo de lente, que es el orgánico, que es la mayor parte de las gafas que hacen hoy día. O sea que este año todos de pilotos, ¿eh? Y lo último que tenemos en gafas de sol es lo que tienes en las manos, ¿no, Tamara? Exacto. Es el último modelo de Dior, es una gafa de pantalla, pero tiene una cosita más rara, es las varillas. Las varillas las sacamos de dentro de las gafas. Exacto. Son 2 alambres que salen de dentro de la gafa. Y esto da seguridad, no se partirán los alambres. No nos vamos a quedar sin gafas. Es un alambre normal, es específico para esta gafa. Luego, para colocarnos, las tenemos que coger de las varillas, la colocas y hacia atrás. Y las que no pueden faltar son también las gafas de sol deportivas, como estas que llevo aquí. Lo que pasa es que son muy estrechitas estas. Es que son más específicas para deporte, lo que es para deporte de playa, para esquiar, para bicicleta, todo para deporte. Entonces es gafa más estrecha, muy justita a la cara y muy ligera. Y aquí tenemos, Tamara, gafas para niños, que también se tienen que proteger del sol. Tal y como está ahora el clima, los niños son los que van a tener más problemas con el sol. Entonces han hecho ya gafitas para niños, han hecho gafas más modernitas. El tipo de piloto, que es lo que está viniendo, pues también para los niños. Tenemos alguna de aquí también, más deportiva, para niños. Y lo último que ha llegado... Es lo último. Las de los bebés. También tenemos gafas para bebés. Sí, ya bebés de un mes a un año tienen su gafita. Bueno, Tamara, como he aprendido un montón de gafas de sol y de la moda que viene este año, yo quiero hacer un regalo y me he fijado en estas de aquí. Tienes buen ojo. ¿Por qué? Por los cristales. Sí, estas gafas llevan cristal de Swarovski todo alrededor de las lentes y son las más caras que tenemos en la tienda. ¿Cuánto de caras? 596 euros. ¿Ah, solo? Pues entonces ponme 3. Ahora mismo.